Hola a todos, este es un nuevo ejercicio del curso de estática. Se muestra un arco parabólico que es descrito por la siguiente ecuación. Y es igual a 36 menos x al cuadrado sobre 6. Sobre el arco actúan tres fuerzas. F1 que vale 5.000 libras, F2 que vale 6.500 libras y F3 que vale 10.000 libras. El arco está apoyado sobre un patín en A y un perno en B. Encuentra las reacciones de los apoyos. Desprecie en espesor del arco parabólico. Bueno, esta es la ilustración del dibujo. Vamos a terminar de dibujar las fuerzas. Esta fuerza va hacia acá, por lo tanto tiene una componente positiva en X, F2 de X, y una negativa en Y, F2 de Y. Y esta es negativa en X y positiva en Y, la de F3. Las fuerzas de las reacciones, esta reacción solamente tiene una componente que está dirigida hacia Y es positiva. Y acá en B tiene esta que es BY positiva, y la que va hacia acá positiva en X, BX. Por lo tanto ya estamos listos para hallar nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer siguiente? Aquí vemos que nos dan la ecuación de la curva, por la cual nosotros vamos a hallar la distancia que hay en el punto de intersección con X, ya nosotros sabiendo X. Entonces ingresamos en el dato de X en la ecuación para poder hallar la altura, o sea Y. Ya hallando la altura, podemos hallar el ángulo haciendo el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, sigamos haciendo el procedimiento. Vamos a hallar las componentes de este triángulo, los lados, este lado, para poder hallar el ángulo. Para hallar el ángulo, sí, el ángulo de cada uno. ¿Para qué vamos a hallar los ángulos? Vamos a hallar los ángulos para poder hallar las componentes de cada fuerza. Por lo tanto, entonces vamos a dibujar el triángulo. Aquí está. Este es teta, este es F2, y esta es Y y este es X. Y la ecuación nos dice que es Y igual a 36 menos X al cuadrado sobre 6. Entonces, ¿cuánto vale X? Vemos que en el dibujo nos sale que X vale 2. Entonces, como vale 2, esto lo ingresamos acá en la ecuación y nos da el valor de Y. Entonces, Y es igual a 36 menos 2 al cuadrado sobre 6. Entonces Y es igual a 5,33. Esto es periódico. Hallamos esta, vamos a hallar el otro lado. Entonces el otro triángulo está situado así. Este es F3 y este vamos a ponerle que alfa, este es X y este es Y. Con la misma ecuación, Y igual a 36 menos X al cuadrado sobre 6. Entonces aquí vemos que el valor de X es diferente. El valor de X en este caso, en este de F3, este es el triángulo, es 3, el valor de X. Entonces vamos, lo ingresamos.
y es igual a 36 menos 3 al cuadrado sobre 6. Entonces y es igual a 4,5. Esto en medidas de pies, FT, este es FT. Entonces proseguimos a hacer, hallar los ángulos. ¿Cómo se halla el ángulo? El ángulo vamos a utilizar, podemos usar tangente inversa. Entonces θ es igual a tangente inversa de y sobre x. Entonces, θ es igual a tangente inversa. Y ¿cuánto vale de este? De F2, de θ obviamente, 5,33 periódicos sobre x. X ¿cuánto vale? 2. Entonces eso nos da un valor de este θ es igual a 69,4 grados. Ahora vamos a hallar alfa. Alfa es igual a la tangente inversa de y sobre x. Entonces alfa es igual a la tangente inversa de y, que es 4,5 sobre x. X es, en este caso, es 3. Alfa es igual a 56,3 grados. Entonces ya tenemos nuestros ángulos. Podemos hallar las componentes de nuestros ángulos, las componentes de nuestro triángulo. Bueno, para hallar las componentes vamos a empezar. F de 2y, porque obviamente viene siendo el cateto opuesto de seno de θ, que es 69,4 grados por F2, que vale 6.500. Entonces F2 ya es un número de y. Es igual a 6.084,4. Listo. Ahora F2x es igual al coseno de 69,4, porque es el mismo ángulo, por F2. F2 es 6.500. Entonces ya esto también es un número, y este es igual a 2.286,97. Listo. Tenemos ya nuestras primeras reacciones de F2, nuestras componentes, F2y y F2x. Ahora vamos a hallar las de F3. Entonces, aquí lo mismo. Para F3y es igual, como es el opuesto, seno del ángulo, este ángulo vale 56,3. 56,3 fue el que hallamos ahorita por F3. F3 vale 10.000 libras. Entonces F3y es igual, y este es otro número, 8.319,54. Para F3x es igual
Bueno, coseno del mismo ángulo 56,3 por 10.000 libras, que es lo que vale F3. Entonces F3 de X es igual a 5.548,44. Esta es la componente de cada una. Ahora vamos a proceder con los momentos. La sumatoria y las ecuaciones los vamos a dejar de último para así poder reunir todas. Entonces, estos resultados son clave para la sumatoria. Hay que grabarlos o escribirlos. Ténganlo en su libreta de apuntes. Esenciales. Entonces, en los momentos tenemos que identificar primero, el punto de observación donde se va a hacer el momento, donde se va a calcular o hallar, y nuestros puntos de aplicación. Por lo tanto, entonces, el punto de observación se agarra mediante que se cancelen la mayoría de fuerzas y donde converjan con las líneas de fuerza de cada una. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro punto de observación, que va a ser B, por lo que tiene la mayor cantidad de incógnitas en un solo punto. Entonces, como este va a ser el punto de observación, este va a ser el punto de aplicación 1, este es el punto de aplicación 2, y este va a ser nuestro punto de aplicación 3. Vamos a hacer el momento de B en el punto B con respecto a F3, que es nuestro punto de observación, el punto de aplicación número 1. Entonces, para eso necesitamos la fuerza, la magnitud por el brazo, la distancia. Entonces ya tenemos esos datos, y F3 se descompone de 2, entonces son dos momentos porque tiene dos componentes. Como vemos en el dibujo, F3 tiene dos componentes de más, que es X y Y. Entonces vamos a hacer el diagrama de esas dos. Este es nuestro punto de aplicación y hacia acá está B. Esta es nuestra línea de fuerza en Y. Entonces este es nuestro vector posición. Y como esta es la línea de fuerza en B, el brazo viene siendo la distancia perpendicular que hay dentro de esa línea al punto B. O sea, esta de acá, esta distancia de acá a acá, que es Y, que es X, en nuestro triángulo. Este es Y esta viene siendo la línea de el brazo. Entonces viene siendo 3 nuestro brazo en F3. Entonces coloco aquí 3 pies. Listo, ya tenemos el brazo. F, este es el brazo de Y, igual a 3. Ya tenemos la componente, cuánto vale F3. Vamos a hallar el brazo de la otra fuerza, de la otra componente en F3, que va hacia acá. Y esta es la de X. Entonces nos dicen que el brazo es la distancia perpendicular
a la del punto. Entonces viene siendo esta distancia de acá. En el dibujo podemos ver que esta distancia es la misma que la de acá. Como ya nosotros hallamos esta distancia, ft pies, ya tenemos el brazo de X, como esta es la línea de fuerza, la distancia perpendicular es 4,5. Entonces tenemos que el brazo de X es igual a 4,5 ft. Listo, ya tenemos nuestros dos brazos. Vamos a hallar el brazo. Los signos. Los signos con la mano derecha, este es positivo y este también es positivo. El momento es positivo. Y acá que vamos a hallar el momento de B con respecto a F2. Vamos a dibujar. Este es el punto de aplicación de F2 y este es el punto de observación en B. Entonces vamos a dibujar las componentes de aquí de F2. Entonces F2 tiene componentes en 3, en Y, que digo, hacia abajo, hacia acá. Listo. Por lo tanto, en este momento el signo es positivo. Y el brazo el brazo de Y, este Y el brazo es la distancia perpendicular, o sea, esta de acá. Y equivale a X. Este es el brazo hasta acá. Entonces tenemos que desde aquí, donde va la línea de Y, toda esta distancia de aquí a acá hasta el punto B es el brazo. Entonces tenemos que de B al origen hay 6, 3 más 3, 6. Y del origen acá hay 2, entonces 6 más 2 serían 6 más 2, 8. 8 ft. Listo. Ya tenemos el brazo de Y. El brazo de Y es igual a 8 pies ft. Ahora el brazo de X. Entonces dibujamos otra vez punto de aplicación. Punto de aplicación. Esta es B, el punto de observación, y esta es la línea de fuerza de la componente en X. Entonces, aquí tenemos que esta es la línea de acción de fuerza y la distancia perpendicular que hay de aquí a la línea del punto B es esta. Y eso equivale a la distancia que hay acá en el dibujo. Esta es la línea de acción de fuerza de ella, infinita aquí, para acá. Entonces equivale a la distancia que hay de Y, que es 5,33. Entonces el brazo de X es igual a 5,33 periódico. Listo. Ya tenemos los dos brazos, tenemos el signo, este signo aquí, como va en sentido a las manecillas del reloj, es negativo. Aquí el dibujo, y aquí vemos que aquí hay otras líneas de fuerza, este es otro punto de observación, y acá el del último punto de observación. Entonces vamos a hacer el de F1 y el de A. Momento de B con respecto a F1, que es igual. Aquí está el punto de aplicación, el punto de observación donde se va a observar el vector posición, y esta es nuestra línea de fuerza F1. Entonces acá está
Y el brazo va a ser esta distancia, que hay desde F1 acá hasta B. Vemos en el dibujo que F1 está en el origen. Por lo tanto, el brazo va a ser 3 más 3, serían 6. Brazo de F1 es igual a 6FT. Ya sabemos cuánto vale F1, así que lo multiplicamos. La ecuación es esta. Pero eso lo hacemos en la sumatoria de fuerza. Entonces vamos a hacer el último punto de aplicación, que este es A y este es B. Listo. Entonces, esta es la línea de fuerza, de acción de fuerza, y este es nuestro brazo, toda esta distancia. Entonces, vemos en el dibujo que la distancia es toda esta, este es el brazo, la distancia perpendicular a la línea de fuerza que ejerce el punto A. Entonces sumamos 3 más 3, 6. Y 4 más 2, 6. Entonces 6 más 6, 12. Entonces el brazo de A es igual a 12 FT. Listo, ya tenemos nuestros brazos y nuestras fuerzas. Por lo tanto, ya vamos a poder hacer la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bueno, para tener claro, tenemos que ver en el dibujo nuestras fuerzas que van direccionadas en el eje paralelo de las X. Entonces tenemos que F2 tiene una componente en X, F3 también tiene una componente en X. Por lo tanto, solamente hay esas, A y la de BX. Entonces vamos direccionándola. Esta es negativa, por lo tanto se coloca ya F3 en X es negativa, F2 en X es positiva porque va hacia el mismo sentido positivo, y BX también va positiva. Entonces colocamos acá BX va positiva más F2X que va positiva y menos F3 como va en sentido contrario de X igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Acá, como ya estos valores los conozco, ya estos son números, ya podemos hallar la reacción en Bx. Entonces despejamos Bx, que es igual, estos dos pasan el signo contrario, este pasa positivo de este lado y este pasa negativo de este lado, y colocamos sus valores. Entonces, como F2 es positivo acá, pasa negativo, vamos a colocar el signo negativo de F2, y F2 vale 2286,97. Este pasó a positivo acá, más el de F3 que es 5.548,44. Entonces Bx es igual 3.261,47. Bueno, ya tenemos nuestra primera reacción en B y esta la necesitamos al final. Ojo con estos resultados. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Para eso vemos el dibujo nuevamente y entonces vemos que las reacciones
En F2 hay una reacción en Y negativa. Comenzamos acá. AY es positiva. AY. Vemos acá. BY también es positiva. Más BY. F2Y es negativa también con F1 y la de F3. Entonces se colocan negativas todas ellas. Negativa F1, negativa F2 y negativa F3. Todas estas en Y, igual a 0. Listo. Entonces, vamos a seguir con nuestra sumatoria de momentos. Entonces, nuestra sumatoria, esta va a ser nuestra ecuación número 2. O número 1. Ya porque aquí no se armó ecuación, sino que se dio el resultado una vez. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 1. Excelente. Entonces, vamos a hallar nuestra sumatoria de momentos. Vamos a hallar momento o la sumatoria de momentos. Todos los momentos igual a 0. Entonces vamos a ver todos los momentos. Vamos a comenzar con los positivos, que es F3 de X con el brazo de X de X, de este F3X, más F3Y por el brazo de Y. Sigue F1 más F1 por el brazo de F1. Después sigue el más F2Y por el brazo de Y, por su brazo. Después menos F2X por esa misma, por el brazo de X. Menos A. Bueno, así queda la ecuación del momento igual a 0, de la sumatoria de momentos. Bueno, a partir de esta ecuación veo que como estos valores ya los sé, ya esto toma el valor de número, excepto esto. Esto lo paso al otro lado de la igualdad y queda AY por D de AY igual F3 de X por dx. Eso es igual a 24.967 y 4.967,98 más 24.968,62 más, ya hicimos esta, falta la de F1, que es más 30.000, F1 por el brazo, 30.000 más, viene F2 de Y, que es 48.645, es así, 675, coma 2 menos 12.089, coma 55, y ya queda así. Entonces este como es un número también,
que es igual a 12, vamos a borrarlo acá, igual a 12. Como está multiplicando pasa a dividir toda la expresión y queda a y es igual a 9701,02. Este es el valor de a y. O sea, toda esta expresión dividida entre 12. Ya tenemos esto y esto lo voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Veis? La ecuación 1 era, esta es la ecuación 1, entonces vamos a reemplazar, como esto ya son números, vamos a reemplazar este valor acá. Entonces quedaría BY es igual a F1Y más F2Y más F3Y menos AY y menos AY. Listo, entonces BY, ya yo conozco todos estos valores, F1, F2. La suma de esos tres valores de F, eso me da 19.403. 94 menos 9701,02. Entonces el resultado de ella queda siendo 9702,92. Esta es nuestra reacción en B. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a evaluar, hallar el determinante con el determinante y la dirección angular. Entonces ahora vamos a hallar el determinante de B con estas dos reacciones. El determinante de B es igual a Bx más By, todo al cuadrado dentro de la raíz. Entonces el determinante de B es igual. Estos dos valores los metemos a esta ecuación y lo elevamos a la 2. Entonces esto da 10.236,39. Ahora vamos a hallar dirección angular. La dirección angular viene siendo como tangente inversa de Y, de BY sobre BX. Entonces la dirección angular es igual a tangente inversa. Y aquí le damos el resultado. Vamos a colocar estos dos valores acá mismo en su orden, estos dos, y queda como 71,42 grados. Esta es nuestra dirección angular en nuestro determinante. Listo, ya tenemos dichas nuestras reacciones. Esta es la reacción en B, y como en A nos piden la reacción en A, y como en A solamente tiene una sola componente, queda siendo igual a esta. Por lo tanto, ya hemos resolvido nuestro ejercicio.